In our first lesson tonight, we're going to talk about temptation. Y en esta primera clase de esta noche vamos a hablar acerca de la tentación. Temptation analyzed. El análisis de la tentación. We're talking about revival, Estamos hablando acerca del avivamiento. and we must know everything about it. Y tenemos que saber todo acerca del avivamiento. That is, that it's possible for you and I to know. Esto quiere decir todo lo que sea posible que nosotros sepamos. We're going to read in Matthew chapter 4, verses 1 through 11. Vamos a leer Mateo capítulo 4 versículos del 1 hasta el 11. May God bless the reading of His Word. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hallelujah. Aleluya. Now from this one perfect insight given unto us into the meaning of temptation, Ahora bien, desde esta descripción que es dada a nosotros acerca del significado de la tentación, into the meaning and mastery of temptation, y también en cuanto al significado y a la maestría de la tentación, we learned several important things. aprendemos muchas cosas importantes acá. One, that we learn Lo primero que aprendemos, that temptation met and mastered que la tentación encontró that when we meet temptation and overcome temptation, que cuando nosotros nos enfrentamos a la tentación y vencemos la is the tentación, only road to stabilization of character esta es la única forma de poder estabilizar el carácter and the only way to spiritual progress. y el único camino al progreso espiritual. We must always know Siempre debemos saber that temptations touch us where we're vulnerable. que la tentación nos toca en el lugar en el que somos vulnerables. That is its chief use Eso quiere decir un uso principal, as well as their greatest danger. como también el mayor peligro. You must be tested. That's a fact of history. Tú tienes que ser probado, ese es un hecho de la historia. And that testing is going to come to you at your most vulnerable point. Y esa prueba va a venir a ti en tu punto más vulnerable. That's an absolute necessity, Esa es una necesidad absoluta. because God is going to strengthen and stabilize your life at that point. Porque en ese momento es que Dios va a fortalecer y estabilizar tu vida en ese punto. And He'll do it through allowing you to be tempted. Y lo va a hacer a través de permitirte ser tentado. Now, when a man is tempted, God never tempts him, Ahora bien, cuando un hombre es tentado, Dios nunca lo tienta al hombre. but God allows these things to come to us Pero Dios permite que estas cosas vengan a nosotros, for the purpose of stabilizing our character. con el propósito de estabilizar nuestro carácter. Now, in a two-way world like ours, Ahora bien, en un mundo de dos caminos como el nuestro, laid open to illegal knowledge and contrasting claims of good and evil, abierto ante todo conocimiento ilegal y al contraste del bien y el mal, every instinct of the spirit, the soul, and the body todo instinto del espíritu, alma y cuerpo has to go through the crucible of temptation, tiene que ir a través de la crisis de la tentación and it has to go there again and y again tiene que pasar por ahí vez tras vez till it comes out having overcome that situation. hasta que salga habiendo vencido esa situación. So don't think it's strange when things come against you. Entonces no pienses que es raro cuando las cosas vengan contra ti. When you're walking with God Cuando tú estás andando con Dios and things come against you, y las cosas
vienen contra ti, then realize these things have to be. entonces date cuenta que estas cosas tienen que suceder. God puts the gospel on the inside Dios pone el evangelio dentro and the pressure on the outside. y presión por afuera. And that's the only way that it will work. Y esa es la única forma que esto va a funcionar. You're going to meet temptations. Tú vas a afrontar y encontrarte con las You tentaciones. must meet them head on. Y tienes que afrontarlas de frente. When you leave the school and begin your life work, whatever it is, Cuando tú dejes esta escuela y empieces a trabajar, or when you resume what you were doing before you came here, o quizás cuando vuelvas y sigas haciendo aquello antes de venir, aquello que hiciste antes de venir acá, I hope to be a greater knowledge of and a greater degree of becoming. yo espero que haya mayor conocimiento y un mayor grado de Not venir a only ser. knowing, but becoming No true. solo conocer la verdad, sino venir a ser For verdad. this to happen, you will have to be tested. Y para que esto suceda, tú vas a tener que ser probado. Because those things in your character Porque aquellas cosas en tu carácter that are not Christ que no son Cristo, must be brought to the surface. tienen que ser sacadas a luz. And it cannot happen without testing. Y no puede suceder esto nunca sin que haya una prueba. And you may be sure of this one thing. Y quizás tú vas a estar seguro de esta única cosa. Every temptation that comes to us Toda tentación que viene a nosotros, becomes because it exactly fits your condition. viene a nosotros porque exactamente encaja con tu condición. We're only temptable in points where we are sensitive to that particular type of appeal. Solo somos tentados en aquellos puntos en el cual somos sensibles a este tipo de llamado, a este tipo de tentación. The devil is always probing our character. El diablo siempre está probando nuestro carácter. In one sense, we draw the temptations to ourselves. En un sentido, lo que hacemos en realidad es atraer las tentaciones a nosotros mismos. Out of all life's desires that reach out to us, De todos los deseos de la vida que nos alcanzan, we automatically select and respond automáticamente nosotros seleccionamos y respondemos to those with which we have an affinity. a aquellos con los cuales tenemos cierta afinidad. They draw us Nos atraen, just as surely as you're alive. tan seguro como que tú estás vivo. So we're tempted only where we're vulnerable, Entonces somos tentados solo donde somos vulnerables. and that tells God and you both Y eso le dice a Dios y a ti, a that's a ambos, place where you must be strengthened. que ese es un lugar en el cual tú tienes que ser fortalecido. And you'll go through that again and Y again vas a pasar por esto vez tras vez until the character is stabilized. hasta que tu carácter sea estabilizado. Now, for every attraction in one direction, Ahora bien, para toda atracción en una dirección, in the nature of things, en la naturaleza de las cosas, there is a counteraction in the other. hay una acción contraria por el otro lado. If one is of the flesh, Si uno es de la carne, then the other is of the spirit. entonces el otro es del espíritu. Thus, a choice is forced upon us. De tal forma que una elección es forzada a que nosotros tomemos. In every temptation, En cada tentación, of choice is forced upon us. una elección es forzada a que nosotros tomemos. We make it. Y nosotros la tomamos. If we know the secret of the Spirit, Si conocemos el secreto del espíritu, we do not meet the pull of the carnal with just a know, no satisfacemos la carne simplemente con conocer, which leaves the conflict unresolved, que esto deja el conflicto sin determinar, or at least only gives a momentary victory. o por lo menos simplemente nos da una victoria momentánea. We must meet it with a positive alternative of the gospel. Tenemos que afrontar esto con una alternativa positiva del Evangelio. Christ has delivered me from the curse of the law. Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. I don't have to enter into Yo no this. tengo que entrar en esto. The thing I want to stress to you at this point Lo que yo quiero presionar en ustedes en este momento is it is always a choice. es que siempre habrá una elección. That's what must take a hold of us. Eso es lo que tiene que tomarnos a Just nosotros. a simple truth. Solamente una simple verdad. We've emphasized it many times, La hemos enfatizado muchas veces. but it is the choice that determines whether you win or lose. Pero es la elección la que determina si tú ganas o pierdes. When the enemy came against Adam, Cuando el enemigo vino en contra de Adán, he had a choice of two ways. él tuvo la elección de dos caminos. God said of one tree, Dios le dijo, un you árbol, shall not eat it.
ese no lo comerás. If you do, you die. Y si tú lo haces, mueres. But every other tree in this garden you can have. Pero de todo árbol de este huerto tú podrás comer. Now God intended for that man to eat of the tree of life Dios quería que ese hombre comiera del árbol de la vida and to live forever. y que viva para siempre. He intended for Adam to progressively increase in the knowledge of God Él quería que Adán progresivamente aumente en el conocimiento de Dios, until through him God could express himself to this universe. hasta que a través de él Dios pueda expresarse a sí mismo a través del universo, para el universo. Do you realize ¿Te das cuenta that if Adam had to stay true to God, que si Adán se hubiera permanecido fiel a Dios, this earth would be full of the knowledge of the Lord? toda esta tierra sería llena del conocimiento del But Señor? he chose the devil. Pero él escogió al diablo. He moved in himself. Él se movió en sí And mismo. you'll go nowhere on this planet Y nunca vas a llegar a ningún lugar en este that planeta the devil is not known. en el cual el diablo no sea conocido. The only where Christ is known El único lugar en el cual Cristo es is where conocido the new creation is gone. es donde ha ido la nueva creación. But God intended him to take the choice of eating of the tree of life. Pero Dios quería que Adán tomara la elección de tomar y comer del árbol de la vida. Satan's temptation La tentación de Satanás was to get him to make the wrong choice. era para que él tome la elección equivocada. Satan could do nothing to that man, Satanás no podía hacer nada a ese hombre and God would not intervene. y Dios no iba a intervenir. You see, God always withdraws himself from our consciousness. Dios siempre se retrae a sí mismo, se aleja de nuestra conciencia In the problem, en el problema. God withdraws from us his conscious presence, Dios nos va a atraer a su presencia consciente and it's what we do in that problem y es lo que nosotros hacemos frente a este problema that's going to determine the outcome of everything. que va a determinar el final de todo. Eve didn't know God was looking over her shoulder when she ate of that apple. Eva no sabía que Dios estaba mirando cuando ella empezó a comer el fruto, But God was there. pero Dios estaba ahí. Now the devil couldn't force that on man, Ahora bien, el diablo no pudo forzar esto en el hombre and God wouldn't stop him. y Dios no lo iba a He detener. don't want robots. Él no quería robots, He wants us to walk with him. él quería que nosotros andemos con él. So a choice was forced upon Adam. Entonces una elección fue forzada a Adán. His choice was to act independent of God or act with God. Su elección fue actuar independientemente de Dios o actuar con Dios. He chose to walk in himself Él escogió andar en sí mismo and sold the whole human race into sin. y así toda la raza humana entró en pecado. So your temptation will come Entonces tu tentación vendrá at your most vulnerable point, en tus puntos más vulnerables and it will force a choice. y va a forzarte a tomar una elección. Will I stay in myself ¿Me quedo en mí mismo or will I stay in God? o me quedo en Dios? That choice and that choice alone Esa elección y solo esa elección will determine whether you live or die. va a determinar si tú vives o mueres. Then we make the right choice. Si nosotros tomamos la elección correcta, Then God has delivered me from the curse of the law. entonces Dios me ha librado de la maldición de la ley. A victory is won, Una victoria es ganada and it's real and it's complete. y es real y completa. Now the draw of the temptation then disappears, Entonces la atracción por la tentación desaparece, swallowed up in the greater attraction to the living Christ. absorbida completamente por la atracción al Cristo. And the instincts of the body and the soul, Y los instintos del cuerpo y del alma, which were previously divided, que previamente eran divididos, are now centered and satisfied de in pronto Christ. ahora son centrados y satisfechos en Cristo. The temptation has disappeared, La tentación desapareció, but the stimulus is still there. pero el estímulo todavía está That ahí. is, the possibility are still present in the world. Esto quiere decir la posibilidad de todavía estar ahí presente en el mundo. But at the moment, the counter attraction of Christ Pero en el momento la atracción contraria de Cristo has occupied the whole man. ha ocupado a todo el hombre. Hallelujah. Aleluya. Temptation. La tentación. Now, at that point, Y en ese punto, the joy of the Lord becomes a strength. el gozo del Señor viene a ser nuestra We fortaleza. please God. Le agradecemos a Dios. God takes great joy in those kind of victories. Y Dios toma gran gozo en ese tipo de And we are victorias. strengthened for God. Y somos fortalecidos por Dios. And you discover all through the Bible, Y tú descubres a lo largo de toda la Biblia it is a choice. que es la elección. You see, religion wants to complicate things. Como ves, la religión lo que trata es de complicar las cosas. God simplified it, it's Christ. Pero Dios la simplifica, es Cristo. If
If I choose Christ, Si yo elijo a Cristo, I win. yo gano. If I choose myself, Si yo elijo a mí mismo, I lose. yo pierdo. So it's a choice. Entonces es la elección. Now we talked about one of the first principles of prevailing prayer Hemos, as abiding. hemos hablado de uno de los principios principales de la oración ferviente, como lo es la permanencia. God said in John 15:7, El Señor dijo en Juan 15:7, if you abide in me si vosotros permanecéis and en my mí, word abides in you, mis palabras permanecen en you vosotros, can ask what you will. pedid lo que queréis It shall be y done. os lo será dado. Now that is prevailing prayer. Esa es la oración que prevalece. To pray and the thing happens, you prevail with God. Oras y la cosa sucede, tú predominas, vences. So we showed you in that lesson Entonces nosotros les mostramos a ustedes en esa clase that the position that gave authority to prevail que la posición que daba autoridad para poder vencer y was predominar y to abide in Christ. era permanecer en Cristo. Intended. And we said there Y dijimos ahí that to abide was a choice. que permanecer es una elección. I either make my choice for Christ Ya sea yo tomo mi elección por Cristo or for the flesh. o por la carne. But I must know what God wants to make the right choice. Pero yo debo saber qué es lo que Dios quiere que yo tome como la elección correcta. People who neglect the Word of God La gente que es negligente con la palabra de are Dios victimized by the devil, son víctimas del diablo, and that's what the prophet meant, at least partly, y eso es lo que el profeta quiso decir, por lo when he menos, said God's people perish for the lack of knowledge. cuando él dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. When the enemy comes against them, Cuando el enemigo venía contra ellos, they don't know what choice to make ellos no sabían qué elección tomar, because they don't know what God would do. porque no sabían qué cosa es lo que Dios haría. Therefore, they lose in the battle with the enemy. Por lo tanto, ellos perdían en la batalla con el enemigo. Now, it'd be no temptation at all No habría tentación en lo absoluto if my flesh wasn't trying to pull me in the wrong si direction. es que mi carne no me estuviera tratando de jalar en la dirección equivocada. Amen? That's where the temptation comes in. De ahí viene la tentación. And listen, if I make the wrong choice, Y si yo tomo la elección equivocada, I lose. yo pierdo. But if I make the choice, Pero si yo tomo la elección correcta, whatever it is, God lets me live by that choice. lo que sea, Dios me permite vivir por esta He elección. never forces you to choose. Él nunca te va a forzar a elegir. He never come to Eve and said, don't do that. Él nunca vino a Eva y le dijo: un momentito, piénsalo bien. He had instructed them what to do. Él ya les había instruido qué tenían que hacer ellos. Now they will either obey him or not obey him. Ahora, ellos o le obedecían o no. And as we read the Word of God, Y a medida que leemos la palabra de or we Dios, listen to what God is saying in the message, oímos lo que Dios dice en el mensaje, we are instructed. somos instruidos, We know what to do. sabemos qué hacer. God doesn't treat us like we treat our children. Y Dios no nos trata como nosotros tratamos a nuestros hijos. When He says to us, Cuando Él nos dice a if you nosotros: do this, you die. si tú haces esto, tú morirás. And if you do that, you die. Entonces, si tú lo haces, mueres. But He leaves the choice to you. Pero Él te deja la elección a ti. Now, He never forces it upon us. Él nunca nos fuerza a But decidir. when I choose Him, Pero cuando yo lo elijo a Él, then the same power that saved me entonces el mismo poder que me salvó gives me power to walk away from it. me da el poder para alejarme de eso. When Joseph chose not to sin, Cuando José decidió y eligió no pecar, God gave him the power to run, Dios le dio el poder para huir. but not till he chose. Pero no fue hasta que él eligió. How can such a man as I sin against God? ¿Cómo, dice él, como hombre, cómo podría yo pecar contra Dios? Then the strength came, Y entonces vino la and fortaleza he overcome. y él venció. The same was true as we spoke about the three Hebrew children. Y lo mismo es verdad de lo que hablamos acerca de los 3 jóvenes They hebreos. had a choice. Ellos tuvieron una elección, Bow their knee, se arrodillaban and they can walk away. y podían irse tranquilos. Don't bow, Si no se and arrodillaban, you go in the fire. entraban al horno. God's word said, La palabra de Dios you dice: will have no other God before you. no tendréis dioses ajenos Now, delante de that's mí. all God's going to say. Eso es todo lo que Dios va a decir. He didn't run an angel down there and say, Él no envió un ángel ahí para que oh, now diga: you remember what I said. ahora, hijo mío, acuérdate de lo que dije. He told them, Él les había dicho, now they must make the choice. ellos tenían que tomar la elección. They said, we will not bow. Y ellos dijeron: no nos It arrodillaremos. was then, and only then, that God intervened for Y them. fue entonces, y solo entonces, que Dios intervino. When they said, we will not bow, Cuando ellos dijeron: no nos vamos a arrodillar, they immediately had the help of God. ellos inmediatamente recibieron la ayuda de Dios. If you choose God, you cannot fail. Si tú eliges a Dios, no vas a poder fracasar.
The man's choice la elección del hombre, stirs into action by the temptation, lo mueve a una acción por la tentación, integrates his nature in God. When you make your choice for God, cuando tú eliges por Dios, that choice stirred by the temptation, esa elección siendo movida a causa de la you tentación, make your choice tomas tu elección and you overcome, y vences, then the whole of the nature is put together in God, entonces toda la naturaleza de pronto encaja con Dios and a further stage forward has been taken y un paso más adelante ya ha sido tomado in the formation of the spiritual character. en la formación del carácter espiritual. We've moved further on the road with God. Hemos avanzado un poco más en el camino de Dios. In the temptation, En la tentación we overcame vencimos because we made the proper choice. porque tomamos la elección correcta. It isn't crawling on your knees in glass. No es arrodillarte y caminar sobre tus rodillas con chapitas. It isn't counting beads. No es contar las pepitas del rosario. It isn't going before the Virgin Mary. No es ir y arrodillarse I'm a a María. child of God. Yo soy un hijo de Dios. I make my choice. Yo tomo mis elecciones. And whatever that choice is will determine the outcome for me. Y lo que sea esa elección va a determinar la consecuencia en mí. If you eat of that tree, Adam, you'll die. Si tú comes de ese árbol, Adán, vas a morir. Nothing else is said. Nada más fue dicho. When the enemy comes in, Cuando el enemigo entra, God don't come down there and run him out. Dios no viene para echar fuera al enemigo. He gave that man a power. Él le dio a ese hombre el He poder can overcome anywhere. para que él pueda vencer en cualquier He lugar. said, I give you dominion over all the works of my hand. Él dijo, yo te doy dominio sobre todas las obras de mi mano. Even that devil was made by God. Y aún ese diablo fue hecho por Dios. I give you power over that. Yo te doy potestad sobre él. But you have to choose that power. Pero tú tienes que elegir ese poder. When you make the choice, Cuando tú tomas la elección, God will be there. Dios estará ahí. And a further stage has been made Y entonces un paso más habrá sido dado in stabilizing de estabilizar our character with God. nuestro carácter con Dios. Now, in some instances, En algunas instancias, one great contest with temptation, un gran lucha de la tentación, as we saw with Christ on the mountain, como vimos con Cristo en el monte, a choice of such magnitude is made una elección de tal magnitud es hecha that the soul passes completely out of range of the temptation, que el alma pasa completamente mucho más allá de lo que se podría soportar la tentación, and in that one matter, y en ese único asunto it becomes fully fixed in God. viene a ser completamente tomado por Dios, fijado por Dios. And when that happens, Y cuando esto sucede, in any area of your life en cualquier área de tu vida, that you truly overcome, que en realidad tú vences, you'll never be tempted there again nunca serás tentado ahí otra vez, unless you backslide. a menos que tú caigas. God delivered me from tobacco. Dios me libró a mí del tabaco, I've hated it ever since. y desde aquel entonces lo aborrezco. I've never been tempted to put one of them in my mouth. Nunca he sido tentado de poner uno de esos en mi boca. When you've truly overcome, Cuando tú en realidad vences, Satan never could come back to the Christ like that again. Satanás ya no puede venir otra vez por el mismo camino, Because he so totally became victorious in that moment. porque él vio que completamente tú viniste a ser victorioso, That he become fully fixed in God. que tú viniste a ser completamente encajado y arreglado en And Dios, at that point, he was not vulnerable anymore. y en ese punto ya no eras vulnerable. All of us can testify to that truth. Y todos nosotros podemos testificar una verdad así. We've overcome things in our life Hemos vencido cosas en nuestra vida that the enemy tried to tempt you there. en las cuales el enemigo trató de tentarte You laugh at him. y te podías reír de él. You wouldn't want that thing no more. Ya no querías, ya no deseabas eso tú. Unless you backslide, Y a menos que tú caigas, there's absolutely no way he can tempt you in that area again. no hay forma en lo absoluto en la cual él pueda tentarte en esa área otra Now, vez. in some instances, Y en algunas instancias it takes repeated contests and choices, se necesita gran lucha en las elecciones. often interspersed with defeats. Frecuentemente se tiene que luchar fuerte, But these form a gradually ascending pathway to habitual victory. pero este camino gradualmente nos conduce poco a poco a la victoria. You know, the Bible tells us to mortify the deeds of the flesh. La Biblia nos habla de mortificar las obras de la carne, de hacer sufrir, That means put them to death. hacer morir las obras de la carne. Now, you know and I know Ustedes saben y yo sé that
when we come to Christ, que cuando venimos a Cristo, some sins of this flesh, cierto sentido de esta carne, it has to be suicide. tiene que ser suicidado. I mean the end of that. Yo quiero decir el final completo de You eso. come to Christ, you're born again. Tú vienes a Cristo, naces de nuevo, He said, let him that stole steal no more. y dice, aquel que robaba no robe más. He don't say to the thief, you can only steal twice a week now. Él no le dice al ladrón, bueno, ahora solamente vas a robar 2 veces por semana, After a while, once a month. y después de unos cuantos años ya vas a robar una vez al mes nomás. There's death to that. No, hay muerte para eso. To the adulterer, Al adúltero, to the drunkard. al borracho, It's suicide. tiene que suicidar eso. But sins of disposition, Los pecados de la disposición, it takes a growth of the spiritual man se necesita un crecimiento del hombre to espiritual overcome. para vencerlos. So it's a gradual ascending pathway in some areas. Entonces es un camino gradual ascendente en Where algunas we were áreas, faced with it again and again. en los cuales vamos a afrontarnos a ellos vez tras vez. But if we abide in Christ, Pero si permanecemos en Cristo, always choose Him, siempre eligiéndole a Él, there'll be a time when we're totally victorious. habrá un momento en el cual seremos completamente victoriosos. We must know Debemos saber that many assaults of temptation are our own fault. que muchos ataques de la tentación son por nuestra propia culpa. We draw it to ourselves La atraemos a by nosotros not killing that and being rid of it. por no matar esa área. If we maintain a close walk with God, Si nosotros mantenemos un andar cercano con Dios, we'll be immune in these things. vamos a ser inmunes en estas cosas. But we must maintain that close walk. Pero debemos mantener ese andar cercano con Dios. Christ wrestled while the disciples slept. Cristo luchaba mientras los discípulos dormían. When the awful moment came, Cuando vino el momento terrible, Christ was calm and the disciples fled. Cristo estaba calmado y los discípulos huyeron. That is a lesson, and we're surrounded with many witnesses. Esa es una lección que fue rodeada por muchos testigos. You and I need to know what it is, what has happened, Tú y yo debemos saber qué es, qué sucede, that we draw these things to ourselves. para que nosotros atraigamos estas cosas en nosotros mismos. It is right to fear temptation Es correcto tenerle temor a la and tentación not to desire it. y no desearla. Still less to welcome it. Y aún menos es correcto no darle la bienvenida. We should always pray, Siempre debemos orar. lead us not into temptation, No nos metas en tentación, but deliver us from evil. pero líbranos del mal. But know that temptation met and mastered or overcome Pero tienes que saber que la tentación es encontrada y es dominada, strengthen and stabilizes the new man. y cuando se vence, fortalece y estabiliza al nuevo hombre. So we can see that temptation is our battleground and opportunity to overcome. Entonces podemos ver a la tentación como nuestro campo de batalla y nuestra oportunidad para vencer. For in these temptations, Porque en estas tentaciones, things come out we never knew was in our las life. cosas que salen de nuestra vida no sabíamos que estaban ahí. God knows it's there. Dios sí sabía que estaba ahí. We're shocked though. Y de pronto nos impacta. I never realized such a thing. Nunca me di cuenta que eso estaba dentro de mí. It is only in temptation Solo es en la tentación that we can really know some of these things that are in us, que en realidad podemos conocer que hay estas cosas en nosotros. and whether we know it or not, Y ya sea que lo sepamos o no, they hinder our progress in Christ. impiden nuestro progreso en Cristo. Now with Christ, there was nothing in him, Ahora bien, en Cristo no había nada en él, but as a man, he had to face it. pero como hombre él tuvo que afrontar también. See, the enemy had to be allowed to come to him just like he was the first Adam. El enemigo también tenía que venir a él como lo hizo con el primer Adán. And when the Bible said he was tempted in all points as we are, Y cuando la Biblia dice que él fue tentado en todas las áreas como nosotros, makes me know it was possible for him to sin. me hace saber entonces que fue posible que él pecara. Or else, what had been the temptation? De otra forma, ¿para qué fue la tentación? He could have, but he didn't. Él pudo haber pecado, pero no lo hizo. He stood Él se puso and firme he said to me, y me dijo a mí, because I live, you can live. porque yo vivo, tú puedes vivir. But there has to be that commitment. Pero tiene que haber este compromiso. You notice in the last verses of that third chapter of the book of Matthew, Ustedes saben que es en esos últimos versículos del Evangelio de Mateo, el capítulo 3, you have this voice from heaven. que tienen esta voz de los cielos. This is my beloved Son in whom I'm well pleased. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Then you find him right there, driven into the wilderness. E inmediatamente después lo ven a ustedes cómo es conducido al He's desierto. acknowledged
Él es reconocido, baptized, bautizado turned over to the devil. y llevado y entregado al diablo. I mean right there in that moment. Yo quiero decir ahí, inmediatamente, de un momento a otro. So don't think it's strange when you're passing through the storm. Entonces no pienses que es extraño que tú pases por la tormenta. When you pass through, Cuando tú pasas a and través, storms that you'll yet pass through, y todavía hay tormentas que vas a pasar más adelante. because it's necessary Porque es necesario. if you're going to grow, if you're going to be cleansed. Si tú vas a crecer, si vas a ser limpio. The wilderness is not 1,000 miles off your path. El desierto no está a 2000 kilómetros fuera de tu camino. Straight ahead. Está justo enfrente tuyo. Just keep walking. Solo sigue caminando. If you keep walking with God, Si tú sigues andando con Dios, and it is a mean theology y es una teología dura, that leads you to believe that you can tiptoe around the serpent. la que te hace creer que tú puedes hacer un desvío a la serpiente. You're going to meet him on the pathway, Tú vas a encontrarla en tu camino, because only in those temptations porque solo en esas tentaciones can the character be stabilized. es que tu carácter podrá ser estabilizado. The Bible said if you judge yourself, you'll not have to be judged. La Biblia dice que si tú te juzgas a ti mismo no vas a tener que ser juzgado. This explains the reason Esto explica la razón why that you and I have to face as Christians the things that we face. de que tú y yo como cristianos tenemos que afrontar las cosas que afrontamos. There's a cheap grace in the world being taught Hay una gracia muy barata que se enseña en el mundo, that if you face any difficulties in life, que si tú afrontas cualquier dificultad en tu vida, that it's the devil and God have no part of them. ese es el diablo y que Dios no tiene nada que hacer con eso. But you know yourself, Pero tú sabes muy bien unless God allows the devil, he can't touch you. que a menos que Dios no permita al diablo, el diablo no te puede tocar. He has no trouble with that devil. Él no tiene ningún problema con ese diablo. God could have put him in hell 6,000 years ago. Dios pudo haberlo puesto en el infierno hace 6000 años. He's a part of the program. Él es parte de nuestro programa. God lets him come against Dios le permite venir contra nosotros. Aleluya. to prove that we're more than conquerors. Para probar y demostrar que somos más que vencedores. And unless God allows the devil to pull on you, Y a menos que el Señor permita que el diablo te ataque, you can't know yourself. no podrás conocerte a ti mismo. You only know the weakest link of a chain when you pull on that chain. Solo tú conocerás la parte más delicada de una cadena cuando tú la jales fuertemente. And God says if you'll judge yourself, Y Dios dice, si tú te juzgas a ti mismo, I won't have to do it. yo no voy a tener que hacerlo. But you can know yourself Pero tú puedes conocerte a ti unless mismo God lets you be pulled on. cuando tú permites que Dios permita que te jale. So he'll allow that devil to pull on you. Entonces Él va a permitir que ese diablo te And that jale. weak link is going to show up. Y ese eslabón que está débil va a mostrarse. But if you'll judge that, Pero si tú juzgas if you eso, repent of that, si tú te arrepientes then de you eso, won't have to be judged. entonces no vas a tener por qué ser juzgado. Somebody said to me, why do the godly suffer? Alguien me dijo una vez, ¿por qué es que los cristianos sufren, los piadosos sufren? Only that way can they know themselves. Es que solo de esa forma es que se pueden conocer a ellos mismos. And you can't judge yourself unless you know yourself. Y tú no te puedes juzgar a ti mismo a menos que te conozcas a ti And if mismo. you won't do it, God will do it. Y si tú no lo vas a hacer, Dios lo hará. Said it'd be a lot easier if you do it yourself. Y sería mucho más fácil y más suave si tú te lo haces a ti mismo. When you face that self in the temptation, Cuando tú afrontas ese yo en la tentación, you know him. tú lo conoces. Finally, one thing must be made clear. Finalmente, una cosa tiene que ser clara. Temptation La tentación must by no means be confused with sin. por ningún medio debe ser confundida con el pecado. This is where many people fail. Aquí es donde mucha gente fracasa. The enemy sells them the lie. El enemigo les vende esta mentira. But in no case is actual temptation sin. Pero en ninguna situación la tentación es pecado. All human instincts are by nature neutral. Todos los instintos humanos por naturaleza son neutrales. They're not good or evil in themselves. No son buenos o malos en sí mismos. The good or evil resides in the heart that governs and directs those instincts. Lo bueno y lo malo reside en el corazón que decide esos instintos. Thus, to be drawn by an instinct is natural and normal. Ya que ser guiado por un instinto es natural y normal. Not a human in this room, No hay ningún ser humano en este no matter lugar, how holy you no are, importa cuán santo tú seas, that hasn't had some thought of lust or evil in that mind. que no haya tenido un pensamiento de codicia o de maldad en esa mente. But that thought is not a sin unless you entertain it. Pero ese pensamiento no es un pecado hasta que no lo entretengas. Thoughts are demons, I think, that come through the air. Los pensamientos, ones, that is. los demonios vienen, bueno, por el aire.
and they come. y vienen a You nosotros, can't stop them from tú coming, no puedes detener que ellos but vengan, don't let them build a nest. pero no permitas que edifiquen un nido. If you don't entertain them, Si tú no los they're entretienes, not sin. ellos, entonces no es pecado. There's no virtue in anything that you don't have to resist. No hay virtud en nada que tú no puedas resistir. So the devil comes with that temptation. Entonces el diablo viene con esa tentación. Under provocation, Bajo la the provocación, flesh rises up, la carne se levanta and we're tempted to react. y somos tentados a reaccionar. But if we refuse to do that, Pero si nosotros rechazamos hacerlo, we haven't sinned. no hemos pecado. Somebody may treat you wrong, Alguien quizás te maltrata and you want to strike them, y tú quieres pegarle, but you don't strike them. pero no le pegas. You haven't sinned. No has pecado. That was just the flesh that rose up Esa in simplemente provocation. fue la carne en la que se levantó en provocación. Whether it be by fear or its substitute faith, Ya sea por miedo o por fe sustituta, or anger or its substitute gentleness, o por ira o por gentileza sustituta, or pride or its substitute of praise, o el orgullo y su sustituto de la alabanza, lust or its substitute love, la codicia o su sustituto del amor, it all depends on the choice you make whether it's sin or not. todo depende de la elección que tú hagas, si es pecado o no. If you're a normal human being, Si tú eres un ser humano normal, lust will present itself to you. la codicia se va a presentar a sí misma a ti, But love will also be there, pero el amor también estará ahí, and the choice that you make y la elección que tú tomes will determine whether you sin or not. determinará si has pecado o no has pecado. I and you are a product of our will all the ways. Tú y yo somos producto de nuestra voluntad siempre. We make the choice, Nosotros tomamos la elección, and we make it by our will. tomamos las elecciones a través de nuestra voluntad. Our will is governed by Nuestra voluntad es gobernada por our love or lack of love. nuestro amor o la falta de él. If you love your wife, Si tú amas a tu you mujer, truly love your wife, en realidad verdaderamente amas under a tu every mujer, circumstance you'll be faithful to her. entonces bajo todas circunstancias tú If vas a ser you fiel a love ella. God, Si tú amas a Dios, You will to be faithful to him under every circumstance. tú vas a desear ser fiel a él en todas circunstancias. As we progress along the line toward the image of Christ, A medida que nosotros progresamos en este camino hasta la imagen de Cristo, God is going to allow us to see what's in us Dios va a permitir que veamos lo que está en nosotros. so that we can overcome that. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos vencer And there esto can be an increase of y Christ. pueda haber un aumento de Cristo. Paul said, when I was a child, Pablo dijo, cuando yo era I niño, acted like a child. actuaba como niño And God put up with me as a y child. Dios me toleraba eso. But as I grew up, he Pero- said, put those things A away. medida que yo crecí, dice, dejé lo que era de niño. And it is here that we grow. Y es aquí donde nosotros crecemos. So temptation must be met Entonces la tentación tiene que ser hallada and mastered. y dominada. And the same power Y el mismo poder is there to help me overcome que me hace a mí vencer, that birthed me in the first place. ese es el mismo que me hizo a mí nacer de nuevo. Temptation La tentación must be met. tiene que ser You're encontrada. going to meet it. Tú vas a encontrar la And it's a tentación. terrible gospel that tells you otherwise. Y es un terrible evangelio el que te dice lo contrario. If you walk with God, Si tú andas con Dios, you're going to run into Mr. Devil. vas a encontrarte con el Señor Diablo. And he's going to come against you at the point of your life Y Él va a venir contra ti en un punto de tu vida where you're weak, en el cual tú eres where débil, you're vulnerable. en el cual tú eres vulnerable. You're going to draw it to yourself. Tú vas a atraerlo a ti mismo. But if you overcome it there, Pero si tú vences ahí, then you will have been strengthened in that place. entonces lo que pasa es que tú eres fortalecido en ese lugar. And you'll be a better man, better woman because Y vas a ser un hombre mejor, una mujer mejor a causa de esto. let's stand. And Vamos a thank ponernos de pie y agradezcámosle al Blessed Señor. be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Thank you, Jesus. Gracias Jesús. Thank you, Jesus. Gracias Jesús. Thank you, Jesus. Gracias Jesús. Hallelujah. Aleluya. Worship him together today. Te adoramos Señor todos juntos. De Jesús. For allowing